Bueno, ahora siguiendo con la circunferencia, estudiaremos la circunferencia segunda parte. Para estudiar la circunferencia parte 2 ya no lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que vendría a ser radio, lados, posición. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de ángulos, arcos y ángulos. Para ello, para encontrar la relación de los ángulos, vamos a estudiar primero qué cosa es un ángulo central y para ello dibujamos una circunferencia. Tengo una circunferencia, esto que vemos por acá, ponerle que él es el punto A y él es este punto B. Lo que vemos curioso es de que esto se ha formado aquí un ángulo llamado alfa. La propiedad se llama la propiedad del ángulo central. ¿Por qué se llama ángulo central? Porque precisamente es el ángulo que está en el centro, cuyo vértice coincide con ¿qué? Con el centro de la circunferencia. Por eso se llama ángulo central. El ángulo central afirma lo siguiente, que la medida del arco AB, que era el sombrerito, se escribe así, vendría a ser igual a ¿quién? A la medida del ángulo, sería en este caso AOB. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida del arco AB es igual simplemente a alfa. Lo que vale el ángulo también es lo que mide el arco. Si el ángulo es 30 grados, el arco mide 30 grados. Si el ángulo mide 80 grados, el arco mide 80 grados. Esa es la propiedad del ángulo central. Veamos un ejemplo simple práctico con esto. Si tenemos una circunferencia y ahora trazamos de repente, este ángulo vendría a ser, por ejemplo, 80 grados. Pero este arco vendría a ser, por ejemplo, 2x. Pregunta, si la pregunta fuera tan simple como hallar x, ¿cuánto vendría a ser x? Entonces la solución es directa. El ángulo es igual al arco. 2x es igual a 80. Donde x vendría a ser ¿cuánto? 40 grados. Respuesta. Eso es aplicación directa del ángulo central. Una de las segundas propiedades importantes en circunferencia parte 2 es lo que vendría a ser el ángulo inscrito. Una cosa es el ángulo central y otra cosa es el ángulo que está inscrito. El ángulo inscrito vendría a ser simple lo siguiente. Tengo una circunferencia y de pronto tengo L su centro, pero tengo un ángulo que se encuentra de esta forma. Ahí está. Llámale A, llámale B y llámale por ejemplo C ahora. Este ángulo vamos a ponerle un valor simbólico que sea por ejemplo alfa. Este alfa es el famoso ángulo inscrito o la medida del ángulo inscrito. El ángulo inscrito sería ACB. Sin embargo, dice la propiedad lo siguiente, que el ángulo inscrito, o sea, la medida del ángulo A o B, vendría a ser igual a ¿qué cosa? A la medida del arco AB, pero esto sobre 2. En otras palabras, puedo decir que alfa es igual a AB, el arco AB, la medida sobre 2. Eso es lo que vendría a ser ¿qué cosa? La propiedad del ángulo inscrito. ¿Cómo lo podemos ver eso? Mediante un ejemplo. Mediante un ejemplo. Si tenemos una circunferencia, ahora a esa circunferencia tenemos esto. Él vale, por ejemplo, si este arco vale, por ejemplo, 60 grados, significa que este arco X tendría que ser, por la aplicación directa, X es la mitad del arco, 60 sobre 2. ¿Cuánto vendría a ser eso? 30 grados. Pero asimismo podemos hacer esto. Si yo ahora tengo, déjalo así, y a esto le llamo, por ejemplo, 2x. Veo que el 2x es un ángulo inscrito, porque su vértice coincide con un punto de la circunferencia, y el arco vale 60 grados. Entonces, digo ahora, ya no le llamo 2x, vamos a llamarle 2y. 2y vendría a ser igual a ¿cuánto? A dice que el ángulo inscrito es la mitad de lo que vale el arco. Entonces, 2y es igual a 30. Pero yo quiero y y vendría a ser ¿cuánto? 30 entre 2, 15. Lo que estamos diciendo
es que la medida de todo ángulo inscrito siempre es la mitad de lo que vale el arco. Otra propiedad importante de ángulos en la circunferencia es del ángulo. Si hemos estudiado el central y el inscrito, también hay un ángulo que es semi-inscrito. Para él dibujamos de modelo una circunferencia. Le trazamos una recta tangente. Y ahora de ese punto de tangencia T trazamos como una secante y le ponemos arco A. Listo. Entonces, la propiedad del ángulo seminscrito dice, este ángulo le llamamos X. Entonces, X es igual al arco AT entre 2. A la medida del arco AT entre 2. Eso es lo que dice la propiedad del ángulo semi-inscrito. Es como si fuera un ángulo inscrito, de tal forma que se ha ido moviendo hasta colocarse uno de sus lados como si fuera una tangente a la circunferencia. Veamos con un ejemplo. Si tenemos una circunferencia y trazamos una recta, y ahora de este punto le trazamos igual. Ahora, si decimos que este ángulo vale 2x y el arco mide 80 grados, la pregunta ¿cuánto es x? ¿Cómo lo hacemos? Entonces aplicamos lo mismo. El ángulo semi-inscrito es 2x, que vendría a ser la mitad de lo que vale el arco, 80 entre 2. Entonces x vendría a ser ¿cuánto? Esto es 40 entre 2, x vendría a ser 20. Otra propiedad importante con respecto de ángulos, y mucho cuidado porque algunos se confunden, es el famoso ángulo interior. No es ángulo inscrito, es ángulo interior. Entonces, un ángulo interior, veamos por acá, si tenemos una circunferencia y a esa circunferencia le trazamos, por ejemplo, dos rectas secantes. Vamos a suponer que sean estas. Ya está. Entonces me está generando ciertos arcos. A este arco le llamamos M y a este arco le llamamos N. Entonces el ángulo formado por esos dos arcos le llamamos X. Y la propiedad del ángulo, si nos damos cuenta, esto no es un ángulo inscrito porque su vértice no coincide con un punto de la circunferencia. No es un ángulo semi-inscrito, tampoco es un ángulo central porque el centro se encuentra por acá. Entonces, ¿qué ángulo es? Un ángulo interior. Ese ángulo interior se calcula como la semisuma de los dos arcos, de tal manera que para mí el ángulo interior no es ninguna extrañeza, es m más n sobre 2, la suma de los dos arcos entre 2. Veamos un ejemplo. Tenemos una circunferencia y tenemos cruzado así, donde este arco por acá vale 80 y este arco por acá vale 50. La pregunta es ¿cuánto es el valor x? Sabemos que este x es igual a este x. Y el x vendría a ser la semisuma, 80 más 50 sobre 2. Sería 130 entre 2 sería 65 grados, vendría a ser x. Otra propiedad es la del ángulo, pero no es ni interior, tampoco inscrito. Es un ángulo ahora exterior. La propiedad del ángulo exterior dice lo siguiente. Si tenemos una circunferencia, donde ahora tengo yo un punto exterior a la circunferencia, y de ahí se le traza tangentes. Entonces, decimos lo siguiente. El ángulo formado justamente por esas tangentes es un ángulo exterior, porque no se encuentra en la región interior de la circunferencia. Tampoco se encuentra sobre la circunferencia para que sea inscrito. Entonces, ¿cómo calculo ese x? Ya, veamos. Este de acá le llamaremos un arco. Aquí es n y más bien aquí es m.
Y el valor x, según la propiedad, dice lo siguiente, que x es igual al m menos n sobre 2. Ahora será la semidiferencia. El arco mayor le voy a restar el arco menor sobre 2. En este caso sería, claro, contrariamente. Aquí veamos un ejemplo. Aplicativo directo, simple. Tenemos una circunferencia y tenemos punto de tangencia y le trazamos rectas tangentes. Este ángulo es x, él vale 140 grados y él vale 200 grados. ¿Ok? 200 grados sería desde acá hasta por acá. Ya está. ¿Cuánto vale x? Directo, según tal como está, x vendría a ser la semidiferencia. El ángulo mayor, que sería el arco mayor 200 menos 140, siempre sobre 2. Entonces x vendría a ser ¿cuánto? 60 entre 2, 30 grados.